Los chismes de Valley View. Por Lucy Maud Montgomery. Era el 1 de abril, y Julio Verret, de 14 años. Encaramado en el poste de la puerta de la casa de su padre. Contemplaba con tristeza el sol poniente, y contaba ese día perdido. No había logrado engañar a nadie. Aunque lo había intentado repetidamente. Todas, y cada una de sus víctimas jóvenes y viejas habían sido demasiado cautelosas con Julio. Por lo tanto, Julio estaba disgustado y dispuesto a cualquier cosa que fuera una estratagema, o un botín. El poste de Verret coronaba la colina más alta de Valley View. Julio podía ver todo el asentamiento, desde la granja del joven Thomas Everett. A 1,5 kilómetros al oeste, hasta la casita gris de Adelia Williams en una pendiente hacia el este. Estaba contemplando melancólicamente el camino embarrado. Cuando Dan Chester, que regresaba a casa desde la oficina de correos, llegó cabalgando descuidadamente en su yegua gris. Y se detuvo junto a la puerta de Verret para entregarle un papel a Julio. Dan era un joven que se tomaba muy en serio la vida, y de sí mismo. Rara vez sonreía, nunca bromeaba, y tenía una reputación de veracidad en Washington. Dan nunca había dicho una mentira consciente en su vida. Ni siquiera, exageró. Julio, al contemplar el rostro solemne de Dan, sintió un deseo absolutamente irresistible de engañarlo. En el mismo momento sus ojos captaron el deslumbrante reflejo del sol poniente en las ventanas de la casa de Adelia Williams. Y tuvo una inspiración poco menos que diabólica. ¿Has oído la noticia, Dan? Preguntó. No, ¿cuál? Preguntó Dan. No sé si debería contarlo, dijo Julio reflexivamente. Es una especie de asunto familiar, pero Adelia no dijo que no. Y de todos modos, pronto todo estará en todos lados. Así que te lo diré, Dan. Si prometes no decir nunca quién te lo dijo. Adelia Williams y el joven Thomas Everett se van a casar. Julio se reveló a sí mismo de esta tremenda mentira con un semblante transparentemente serio. Sin embargo, Dan, a pesar de lo crédulo que era, no podía creerlo todo de golpe. Vete, dijo. Es verdad, te lo digo, protestó Julio. Adelia estuvo despierta anoche, y le contó todo a mamá. Mamá es su prima. ¿Sabes? La boda será en junio, y Adelia le pidió a mamá que la ayudara a preparar las colchas, y todo lo demás. Julio contó todo esto con tanta soltura que Dan, finalmente creyó la historia. A pesar de que las personas así unidas en futuro matrimonio eran las últimas personas en Valley View de las que se podía esperar que se casaran entre sí. El joven Thomas era un soltero empedernido de 50 años, y Adelia Williams tenía 40. Se suponía que ni siquiera se conocían bien, ya que los Everett y los Williams nunca habían sido muy amistosos. Aunque no existía ninguna enemistad abierta entre ellos. Sin embargo, en vista de las declaraciones circunstanciales de Julio, la asombrosa noticia debía ser cierta, y Dan inmediatamente estuvo ansioso por llevarla más lejos. Julio observó cómo Dan y la yegua gris se perdían de vista, retorciéndose de éxtasis. Oh, pero Dan había sido fácil. La historia estaría en todo Valley View en 24 horas. Julio se rió hasta que estuvo a punto de caerse del poste de la puerta.
En este punto, Julio y Danny abandonan nuestra historia y entra el joven Thomas. 2 días después, el joven Thomas se enteró de que se casaría con Adelia Williams en junio. Se lo dijo Evan Clark, el herrero, cuando fue a la fragua a herrar su caballo. El joven Thomas soltó su gran risa alegre. Los chismes de Daledew lo habían casado durante los últimos 30 años, aunque nunca antes con Adelia Williams. Es una novedad para mí, dijo con tolerancia. Evan sonrió ampliamente. Ah, no puedes fanfarronear así, Tom, dijo. Esta vez la noticia fue demasiado directa. Bueno, me alegró oírlo, aunque me sorprendió mucho. Nunca pensé en ti, y en Adelia. Pero es una mujercita excelente, y será una excelente esposa para ti. El joven Thomas gruñó, y se alejó. Tenía muchos asuntos que hacer ese día, incluyendo visitas a varios lugares. La tienda de melaza, el molino de harina, Bentley's para semillas. El médico para pastillas para el dolor de muelas para su ama de llaves. La oficina de correos para el correo, y en todos y cada uno de los lugares bromeaban sobre su próxima boda. Al final esto molestó bastante al joven Thomas. Finalmente condujo a casa en lo que para él era algo así como de mal humor. ¿Cómo diablos había empezado esa tonta historia? Y también con una circunstancialidad tan detallada de alfombras y edredones. Adelia Williams debía de ir a casarse con alguien. Y las chismosas de Daledew, incapaces de localizar al hombre, habían adivinado que era el joven Thomas. Cuando llegó a casa, cansado, salpicado de barro, y hambriento. Su ama de llaves, que también era esposa de su jornalero, le preguntó si era cierto que iba a casarse. El joven Thomas, al contemplar de un vistazo la cena mal preparada y medio fría que había sobre la mesa, se sintió más molesto que nunca, y dijo, con una expresión fuerte, que no era exactamente un juramento, porque el joven Thomas nunca juraba. A menos que decir malas palabras sea tanto una cuestión de entonación como de palabras. La señora Dunn suspiró, se dio unas palmaditas en la cara hinchada, y dijo que lo sentía. Había esperado que fuera cierto, porque su marido había decidido ir al oeste. Y debían partir dentro de un mes. El joven Thomas se sentó a cenar con la perspectiva de tener que buscar a otra ama de llaves, y a otro hombre contratado antes de plantar algo que le quitara el apetito. Al día siguiente, 3 personas que fueron a ver al joven Thomas por negocios lo felicitaron por su próxima boda. El joven Thomas, que había recuperado su habitual buen humor, se limitó a reír. Pensó que no tenía sentido negarlo con demasiada seriedad. Sabía que su inusual ataque de petulancia con su ama de llaves solo la había convencido de que la historia era cierta. Pensó que desaparecería con el tiempo, como habían muerto otras historias similares. Los chismes de Daledew eran imaginativos. Sin embargo, el joven Thomas parecía bastante serio cuando el ministro y su esposa lo llamaron esa noche y mencionaron el informe. El joven Thomas dijo con gravedad que esto era infundado. El ministro se puso aún más serio y dijo que lo sentía, que esperaba que fuera cierto. Su esposa miró significativamente el gran y desordenado salón del joven Thomas, donde había telarañas en el techo, pelusas en los rincones y polvo en el lavadero, y no dijo nada, pero miró muchísimo. Maldita sea, dijo el joven Thomas,
mientras se alejaban, todavía se casarán conmigo a pesar de mí mismo. Los chismes le hicieron pensar en Adelia Williams. Nunca antes había pensado en ella. Apenas la conocía. Ahora recordó que era una mujercita regordeta y de aspecto alegre, que destacaba por ser una buena ama de casa. Entonces el joven Thomas gimió, recordando que pronto debía empezar a buscar un ama de llaves. Y no era fácil encontrar amas de llaves, como el joven Thomas había descubierto varias veces desde la muerte de su madre, 10 años antes. El domingo siguiente, en la iglesia, el joven Thomas miró a Adelia Williams. Sorprendió a Adelia mirándolo. Adelia se sonrojó y apartó la mirada con aire culpable. Maldita sea, reflexionó el joven Thomas, olvidando que estaba en la iglesia. Supongo que ella también ha oído esa tonta historia. Me gustaría saber la persona que lo inició. Hombre o mujer, le daría un puñetazo en la cabeza. Sin embargo, el joven Thomas siguió mirando a Adelia a trompicones, aunque no volvió a sorprender a Adelia mirándolo. Se dio cuenta de que tenía las mejillas redondas y sonrosadas y unos ojos marrones brillantes. No parecía una solterona, y el joven Thomas se preguntó si le habían permitido convertirse en tal. Ahora Sarah Barnard, con quien, según informes, se habría casado hacía un año. Parecía una manzana agria seca. Durante las 4 semanas siguientes, la historia persiguió al joven Thomas como un espectro. No lo haría. Dondequiera que iba, se burlaban de ello. Reunía nuevos detalles cada semana. Adelia estaba alistando su ropa. Se casaría vestida de cachemira color marrón foca. Vinnie Lawrence del Valley Center lo estaba haciendo para ella. Se había comprado un sombrero nuevo con una larga pluma de avestruz. Algunos dijeron blanco, otros dijeron gris. El joven Thomas seguía preguntándose quién podría ser ese hombre, porque estaba convencido de que Adelia se iba a casar con alguien. Más que eso, una vez que se sorprendió a sí mismo preguntándose con envidia. Adelia era una mujer atractiva, y hasta el momento no había oído hablar de ninguna posible ama de llaves. Maldita sea, se dijo el joven Thomas con desesperación. No me importaría si fuera verdad. Su hermana casada de Carlyle escuchó la historia y vino a investigar. El joven Thomas lo negó al poco tiempo y su hermana lo regañó. Había esperado devotamente que fuera cierto, dijo, y se habría quitado un gran peso de encima. Esta casa está en condiciones vergonzosas, Thomas, dijo con severidad. A mi madre le rompería el corazón si pudiera levantarse de su tumba para verlo. Y Adelia Williams es una ama de llaves perfecta. No solías pensar tanto en el público de Williams, dijo el joven Thomas secamente. Oh, algunos de ellos no son gran cosa, admitió María, pero Adelia está bien. Al ver una expresión extraña en el rostro del joven Thomas, añadió apresuradamente. Thomas Adored, creo que, después de todo, es verdad. Ahora, lo es. Por favor, no seas tan astuto. ¿Podrías decírmelo a mí, tu única hermana, si es así? Oh, cállate, fue la insensible respuesta del joven Thomas a su propia y única hermana. El joven Thomas se dijo esa noche que los chismes de Valley View lo llevarían a un manicomio si no amainaban. También se preguntó si Adelia sería tan perseguida como él. Sin duda lo era.
Ahora nunca podría llamar su atención en la iglesia. Pero se habría sorprendido si se hubiera dado cuenta de cuántas veces lo intentó. El clímax se produjo la tercera semana de mayo, cuando el joven Thomas, que había estado cuidando la casa durante 3 semanas, recibió una carta y un buzón exprés de su primo, Charles Everett, en Manitoba. Charles y él habían sido amigos en su niñez. Todavía mantenían correspondencia ocasional, aunque habían pasado 20 años desde que Charles se había ido al oeste. La carta era para felicitar al joven Thomas por su inminente matrimonio. Charles había oído hablar de ello a través de algunos corresponsales de su esposa en Valley View. Estaba muy contento. Siempre le había gustado Adelia, dijo. De hecho, había sido un antiguo novio suyo. Thomas, podrías darle un beso de mi parte, si quieres. Les envió un regalo de bodas por expreso. Y espero que sean muy felices, y etc. El regalo era un elaborado sombrero de cuernos de búfalo pulidos, montado sobre felpa roja, con un espejo insertado. El joven Thomas lo colocó sobre la mesa de la cocina y frunció el ceño de mal humor ante su reflejo en el espejo. Si los regalos de boda empezaban a llegar, ya era hora de que se hiciera algo. El asunto ya no era una broma. Este asunto del presente ciertamente saldría a la luz, las cosas siempre saldrían a la luz en Valley View, maldita sea, y él nunca volvería a enterarse de ello. Me casaré, dijo el joven Thomas con decisión. Si Adelia Williams no me acepta, me casaré con la primera mujer que lo haga, si es la propia Sarah Barnard. El joven Thomas se afeitó, y se puso su traje dominical. Tan pronto como oscureció, lo llevó con Adelia Williams. Tenía muchas dudas sobre su recepción, pero el recuerdo del brillo en los ojos castaños de Adelia lo reconfortó. Parecía una mujer con sentido del humor. Puede que no lo aceptara, pero no se sentiría ofendida ni insultada porque él se lo pidiera. Maldita sea, espero que ella me acepte, dijo el joven Thomas. Me voy a casar ahora, y no me equivoco. Y no puedo sacarme a Adelia de la cabeza. He estado pensando en ella desde que comenzaron esos malditos chismes. Cuando llamó a la puerta de Adelia descubrió que tenía la cara empapada de sudor. Adelia abrió la puerta, y se sobresaltó al verlo. Luego ella se puso muy roja y le pidió pasar con rigidez. El joven Thomas entró, y se sentó, preguntándose si todos los hombres se sentían tan terriblemente incómodos cuando salían a cortejar. Adelia se agachó sobre la leñera para poner un trozo de leña en la estufa, porque la tarde de mayo era fría. Le temblaban los hombros. Los temblores empeoraron. De repente Adelia se rió histéricamente, y sentándose en la leñera, siguió riendo. El joven Thomas la miró con una sonrisa amistosa. Oh, discúlpeme, jadeó la pobre Adelia, secándose las lágrimas de los ojos. Esto es terrible, no quise reírme, no sé por qué me río, pero no puedo evitarlo. Ella volvió a reír impotente. El joven Thomas también se rió. Su vergüenza se desvaneció en la suavidad de esa risa. Al poco tiempo, Adelia se recompuso y salió de la leñera hasta sentarse en una silla, pero aún notaba un tic sospechoso en las comisuras de su boca. Supongo, dijo el joven Thomas, decidido a terminar con esto antes de que se pudiera volver a formar el hielo. Supongo, Adelia, ¿has oído la historia que han contado últimamente acerca de ti y de mí?
Adelia asintió. Me han perseguido hasta el borde de la locura por eso, dijo. Todas las almas que he visto me han atormentado por ello y la gente me ha escrito al respecto. Lo negué hasta que me puse negro, pero nadie me creyó. No puedo saber cómo empezó. Espero que crea, señor Everett, que no es posible que haya surgido de nada de lo que dije. Me he sentido terriblemente preocupada por miedo a que ustedes piensen que así fue. Escuché que mi prima, Lucilla Everett, dijo que se lo dije, pero Lucilla me juró que nunca dijo tal cosa ni siquiera soñó con ello. Me he sentido terriblemente mal por todo este asunto. Incluso abandoné la idea de hacer una colcha siguiendo un patrón nuevo y encantador que tengo porque hablaron mucho sobre mi vestido marrón. He estado suponiendo que debías casarte con alguien, y la gente simplemente supuso que era yo, dijo el joven Thomas, lo dijo con ansiedad. No, no me voy a casar con nadie, dijo Adelia riendo, mientras seguía tejiendo. Me alegro de ello, dijo el joven Thomas con gravedad. Quiero decir, se apresuró a añadir, viendo la expresión de asombro en el rostro de Adelia, que me alegro de que no haya ningún otro hombre porque yo te quiero para mí, Adelia. Adelia dejó su tejido, y se sonrojó. Pero miró al joven Thomas de frente, y con reproche. No crea que está obligado a decir eso debido a los chismes. Señor Everett, dijo en voz baja. Oh, no lo sé, dijo el joven Thomas con seriedad. Pero la verdad es que la historia me hizo pensar en ti. Y de ahí pasé a desear que fuera verdad, sinceramente. Lo hice, no podía sacarte de mi cabeza, y al final no quería. Ah. Simplemente me pareció que tú eras la mujer perfecta para mí si me aceptaras. ¿Lo harás, Adelia? Tengo una buena granja, y una buena casa y trataré de hacerte feliz. Quizás no fue un cortejo muy romántico. Pero Adelia tenía 40 años, y nunca había sido una mujercita romántica ni siquiera en el apogeo de su juventud. Ella era una mujer práctica, y el joven Thomas era un hombre de su edad de buen aspecto, y con abundancia de bienes mundanos. Además, le gustaba, y los chismes la habían hecho pensar mucho en él últimamente. De hecho, en un momento de franqueza, el último domingo en la iglesia se había confesado que no le importaría que la historia fuera cierta. Lo pensaré, dijo. Esto fue prácticamente una aceptación, y el joven Thomas así lo entendió. Sin pérdida de tiempo cruzó la cocina, se sentó junto a Adelia, y rodeó su rolliza cintura con los brazos. Aquí tienes un beso que Charlie me envió para darte, dijo. Dándoselo. Gracias por acompañarnos en la obra de los chismes de Valley View. Por Lucy Maud Montgomery. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.